Buenas tardes a todas las personas que se sirvan ver este video de mini tertulia. Hoy quiero compartir un tema brevemente sobre el Papa Francisco. Ha sido acusado mucho tiempo por parte de los grupos opositores, tradis, modernistas y toda la fauna variopinta, de ser un papa comunista. Y nada está más lejos de la realidad. Recordemos el controvertido este episodio en el que Evo Morales le regaló un crucifijo con una hoz. De hecho, voy a compartirlo brevemente para que lo podamos analizar, comentar un poco. Y de ahí otras publicaciones que son las que casi nadie comparte acerca de las cosas que todo el mundo debería saber para dejar de estar difamando a la persona del Papa, en este caso el Papa Francisco. Ese día que Evo Morales le regaló la hoz, podemos ver la cara del Papa Francisco así de que, o sea, de incomodidad, de qué extraña extravagancia va a sacar esta persona, y lo recibe. Él lo escucha, lo que le dice, como cualquier, sabemos que diplomáticamente, pues el Papa, al ser jefe de Estado, recibe a otros jefes de Estado. Muchas personas se escandalizaron, o nos escandalizamos por este hecho, pero incluso la gente boliviana fue entrevistada en su época y dijeron que había sido un total desacierto del presidente boliviano haberle regalado una hoz al Papa Francisco. Se supone que esta tiene un origen de parte de otro sacerdote que fue asesinado por estos regímenes. Y yo quiero centrarme, bueno, podemos ver el rictus en la expresión del Papa, de qué, o sea, qué es esto, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad acerca de que el Papa Francisco, pues nada que ver con el comunismo. Él se ha pronunciado otras veces contra el comunismo, y vamos a mostrar que en qué partes. De hecho, casi cada año el Papa ha hablado sobre el comunismo. En primero, el Papa tiene un libro que escribió con el rabino Skorka acerca de los grandes genocidios que ha habido en nuestra historia, sobre todo reciente, y lo vamos a ver aquí en este video que vamos a escuchar. Espero que se escuche. En el libro que escribió con el rabino de Buenos Aires, el Papa Francisco recordó los grandes genocidios del siglo XX, el armenio, ucraniano y judío. En 2013 se conmemora el 80 aniversario del menos conocido de los tres, el llamado Holodomor. Io ho saputo per la prima volta di Holodomor. Mi abuela fue la primera persona que me habló del Holodomor. Me dijo que cuando tenía 12 años veía personas delgadísimas, con rostros quemados por el sol, que recogían lo que había en el campo, las sobras, los desechos. Los documentos que se encontraron en los archivos y que los historiadores analizaron confirman sin duda que el régimen soviético creó el Holodomor para reprimir a los ucranianos y su lucha por la independencia. Durante sus primeros años, la Unión Soviética combatió alzamientos nacionalistas en todos sus territorios. Cuando Stalin llegó al poder, sus políticas llevaron a la colectivización de las granjas. La colectivización resultó desastrosa para los campos ucranianos y la producción cayó en picado. Por si fuera poco, el ejército soviético confiscó las cosechas para venderlas en el extranjero. Lo que siguió fue la hambruna de un país. De hecho, Holodomor en ucraniano significa morir de hambre. Las autoridades no solo sabían que la gente estaba muriendo de hambre, sino que hacían todo para que murieran más personas. No solo se llevaban el grano, también lo que había en casa. Dejaban a la gente sin nada. Entre 5 y 7 millones de personas murieron de 1932 a 1933, cuando las noticias llegaron a la comunidad internacional. Incluso el recién estrenado Estado Vaticano se movilizó. El Papa dijo inmediatamente que se debían publicar todas estas cosas para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Bueno, como podemos observar al inicio del video, y pueden terminar de verlo ustedes,
El Papa Francisco tiene un libro. Buenos Aires, el Papa Francisco recordó los grandes genocidios del siglo XX, el armenio, ucraniano y judío. Como ya vemos en esta nota, y extrañamente los medios de comunicación hablan menos de las atrocidades de los comunistas. Y el Papa, pues, o sea, no solo se ha pronunciado, tiene un libro en el que ya dejó manifiesta una condena hacia los actos de Stalin y toda esa séquito de inhumanos, demonios comunistas. También hay noticias. Cada año diversas páginas, incluso no católicas, también han publicado sobre las ¿cómo se dice? Homilías o pronunciaciones del Papa Francisco. Aquí, por ejemplo, les muestro una de aleteía que incluso menciona esa parte realmente que es triste, que los medios no tocan ese tema, o sea, parece que no lo escucharan. Habla el Papa acerca de, siempre recuerda cada año genocidio de parte de los comunistas, y habla de Holodomor, que es pues el más, yo creo, por lo que se dicen los historiadores en este aspecto, uno de las matanzas más grandes, ¿no? De la hambruna que provocó el gobierno comunista. Y el mensaje que envió el Papa Francisco, rechazando la muerte por hambre provocada por el régimen estalinista en Ucrania. No solo en medios impresos, en medios de portales como también lo podemos ver de propia voz del Papa, que lo dijo. Bueno, voy aquí a ponerles el Angelus, por ejemplo, de 2018. Podemos escucharlo. Y aquí vamos a escuchar de viva voz cómo el Papa se refiere a este triste evento del comunismo en Ucrania. Ayer ha conmemorado Ucrania Holodomor. Ha conmemorado el aniversario del Holodomor, la terrible carestía provocada por el régimen soviético que causó millones de víctimas. La enorme y dolorosa herida del pasado sea un llamamiento para todos, a fin de que semejantes tragedias no se repitan nunca más. Oremos por este querido país y por la paz tan deseada. Saludo a todos ustedes, peregrinos procedentes de Italia y de... Pues bueno, esta mini tertulia es de breve duración, es precisamente para hablar de este tema, para que dejen de difamar a todos aquellos que se le han pasado difamando al Papa Francisco acerca de que nunca se ha pronunciado contra el comunismo. Lo hace cada año recuerda este triste episodio de los comunistas, uno de los más atroces, que le siguieron el ejemplo China y otros lugares, y el Papa siempre habla de esto, solo que bien como menciona el medio católico Aleteía, no, la gente, los medios no lo replican, y es triste, porque ciertamente se llega a hablar más del nazismo que del comunismo. Entonces, pues tenemos estas anotaciones, es importante que las tengamos presente, porque no se vale seguir atacando a la figura del Santo Padre. Como les digo, titular de Aleteía, el Papa toca este tema y los medios fingen que no escuchan. Y como les vuelvo a recordar, para que si llegaron apenas a ver el video, el Papa Francisco ya abordó este tema en un libro publicado, coescrito junto con el rabino Escorca, y aquí lo tenemos de nuevo. El Papa Francisco recordó los grandes genocidios del siglo XX, el armenio, ucraniano y judío.
En 2013 se conmemora el 80 aniversario del menos conocido de los tres, el llamado Holodomor. Io ho saputo per la prima volta di Mi Holodomor. abuela fue la primera persona que me habló del Holodomor. Me dijo que cuando tenía 12 años veía a personas delgadísimas, con rostros quemados por el sol, que recogían lo que había en el campo, las obras, los desechos. Bueno, como dice este testimonio de esta persona, el gobierno stalinista mató de hambre a las personas, incluso les confiscó los bienes, les confiscó todo y lo vendieron al extranjero. Y entonces, pues aquí les presento algunas cosas de las veces que en diferentes años el Papa Francisco se ha pronunciado contra el comunismo, contra el genocidio comunista como ideología. Y les pedimos encarecidamente, hermanos, si tienen alguna duda de algo que ha dicho el Papa Francisco, investiguen, pregunten. Habemos un grupo de hermanos que con gusto les podemos despejar alguna duda de algo que no entiendan, pero bájense de ese tren de insultos y de difamación al Santo Padre, porque se aprovechan muchos llamados tradis y modernistas de cierta ignorancia que pueden llegar a tener, y en otros muchos casos que yo creo que son la mayoría de la mala fe contra el Papa Francisco. Entonces, pues vemos, el Papa Francisco ha condenado el comunismo y lo ha hecho cada año, y por favor, se los pedimos encarecidamente, dejen de difamar al Papa. Estudien, busquen, investiguen, pregunten en lo que es, en lo oficial, en el magisterio, no en el magisterio facebookero, no en el magisterio youtubero, bloguero, etcétera, etcétera. Un saludo para todos y también para los detractores de los que nos llaman tertulianos. Y un saludo a todos mis hermanos y que Dios los bendiga. El primer papa que condenó el comunismo ateo fue Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris, aunque quizás Juan Pablo II fue el más enérgico por vivir sus consecuencias. Francisco sigue la línea de sus predecesores y ha condenado todas las formas de autocracia y totalitarismo de nuestros tiempos. Y cuando hablo de autocracia y totalitarismo, no estoy hablando del siglo pasado. Estoy hablando de hoy, en el mundo de hoy, y quizás también en algún país de América Latina. El Papa latinoamericano ha denunciado que los totalitarismos no son cosa del pasado y que hay políticos que pretenden dominar todas las dimensiones de la vida de las personas. Ha preferido ir al centro del problema, defendiendo la dignidad y la libertad de cada persona. Le preocupa la huella que deja el totalitarismo en la sociedad. Con queste guerriglie che davvero aveva fatto sia la guerriglia, siano i paramilitari, siano quelli di là, e anche la corruzione tante volte nel paese, hanno fatto peccati brutti che hanno provocato questa malattia dell'odio. Caminos de odio que ha podido ver renacer en sus viajes por antiguos bloques comunistas. En Lituania pidió recordar las persecuciones perpetradas por el totalitarismo. Facciamo memoria di quei tempi e chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento per scoprire in tempo qualsiasi nuovo germe di quell'atteggiamento pernicioso, di qualsiasi area che atrofizza il cuore delle generazioni che non l'hanno sperimentato e che potrebbero correre dietro quei canti di sirena. Cantos de sirena que Francisco prefiere encender en defensa de las periferias, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Así lo expresó en su primera exhortación apostólica. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas indignas, escribió. Palabras que en el mundo contemporáneo para algunos tienen un fondo comunista. Decir que el Papa es comunista es obviamente mentira. Simplemente el Papa recuerda páginas de la historia de la Iglesia y de padres de la Iglesia que usaban palabras sobre los pobres, que claro, escuchándolas hoy podrían decir que son de izquierdas.
Al Papa le molesta que digan que es comunista por decir que hay que ayudar a quienes descarta la sociedad. Ya Juan Pablo II decía que la Iglesia debe tener una apuesta preferencial por los pobres. No es solamente una cuestión de caridad o una atención social o política, en cualquier forma. Para el cristiano, ayudar a los pobres tiene relación con el corazón de su fe. En el pobre, en el migrante, en el refugiado, en el marginado, el cristiano ve el rostro de Jesús.